Por eso, fijaos, lee por favor, Juan, el 2:8. Es en ese mismo... Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y vagas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. ¿Puedes leer, por favor, la primera frase bien fuerte, gritando? Mirad que nadie os engañe. ¿Tú? ¿Eso gritar tú? No, grita. Mirad que nadie os engañe por medio de los Otra vez. filosofía y vagas sutilezas. Mirad que nadie os engañe por medio Mirad que nadie os engañe. Bueno, tú es que te sabes el versículo entero. Pero fijaos simplemente el mandato. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Mirad. Sí. Bueno, aquí está hablando de fuera de ti. De fuera de ti. El Señor Jesús decía que los pobres siempre los tendremos entre nosotros, hablando de la realidad de este mundo, de las necesidades tremendas que hay. El Señor Jesús, que estuvo compartiendo en su ministerio en medio también de pobres, que conocía bien las necesidades tremendas, Él decía que a los pobres siempre los tendréis, pero a mí no me vais a tener nunca. Era esa relación física que el Señor Jesús estaba teniendo en esos momentos. Estamos llamados a socorrer este mundo, pero nunca a dejar de lado a Cristo, porque Él es el gran tesoro, Él es el gran tesoro. Ahora, estaba pensando en un recurso que tenemos también, y le he puesto este título, el recurso de la no mentira. Estamos hablando de crecer como iglesia, crecer personalmente, pero partamos de un principio, y lo hemos cantado al principio de la reunión. Somos súbditos de un reino que está basado en la verdad. Esto parece como decía el otro día, de perogrullo, ¿no? Somos súbditos, pertenecemos a un reino que está basado en la verdad. En la verdad. Estamos rodeados de mentiras. Anoche mismo, no sé si pudiste seguir algo, ese cara a cara de los dos políticos principales que están ahí debatiendo a ver quién se lleva el poder. Y la conclusión que estaban diciendo luego todos los comentaristas es que los dos dijeron un montón de mentiras. Mentiras de datos, discutían entre ellos a ver quién tenía la razón. Y esta mañana estaba escuchando toda una relación de las mentiras que dijeron anoche. Bueno, eso es lo normal. Eso es lo normal en este mundo. Y también no solamente es una cuestión de los políticos, sino en nuestras propias vidas personales. Hay muchas mentiras en nuestras vidas. Sin embargo, necesitamos distinguir la verdad de la mentira que nos rodea. El Señor Jesús, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6. Habla mucho acerca de la verdad. Él decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, ¿verdad? Vaya. Valga la redundancia. Pero 1 de Juan, capítulo 1, versículo 6. ¿Quién lo entiende? ¿Marina? Le toca a Marina. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Decimos que tenemos comunión con el Señor, pero si en lugar de andar en esa verdad andamos en mentiras, no practicamos esa verdad que decimos que tenemos, o que creemos, o que defendemos. ¿Os imagináis un país dentro de las mismas fronteras de un país? Y yo no estoy hablando ahora de autonomías, ni estados federales, ni provincias, no me refiero a eso. Me refiero
Un país, imaginemos un país donde sus habitantes se confunden con otro tipo de habitantes que están dentro de las mismas fronteras. Por ejemplo, un ejemplo, ¿habéis visto alguna vez una película de extraterrestres, de estos que llegan, es una película de ciencia ficción, son extraterrestres, ¿verdad? Y se invaden se poseen a las personas y están conviviendo con el resto de ciudadanos. ¿Habéis visto alguna película de estas, no? Es decir, una serie de habitantes que están dentro de un país o de una ciudadanía y sin embargo son extraterrestres. Pero no es una cuestión solamente de extraterrestres. Muchas veces, ya lo sabéis, hay en muchos países y en el nuestro, por supuesto, también, hay mafias, hay cárteles, hay terroristas, hay gente hay bandas que trafican. Y es decir, en medio de un país hay grupos, ¿verdad?, de personas que tienen otra manera de ser, de vivir y de hacer. Van al McDonald's, ven un partido del Barça o del Madrid, pueden hacer cualquier otra actividad, pero en realidad son gobiernos en la sombra o están viviendo de una manera distinta al orden constitucional o de aquel país. Es decir, dentro de las mismas fronteras existen los ciudadanos normales y también existe ese ejército secreto, o por llamarlo de alguna manera, que se oculta, que disimula, que vive como el resto y sin embargo son diferentes y tienen propósitos distintos. Pues bien, esta ilustración que estoy intentando compartir es algo parecido con los cristianos, con nosotros. Eso es algo parecido. No es que seamos terroristas, no es que seamos gente de mal vivir o que queremos hacer daño a nadie, pero un cristiano forma parte de un país, de un gobierno que no tiene fronteras y que se confunde con el resto de los ciudadanos. ¿Me vais cogiendo lo que estoy intentando decir? ¿Sí? A ver, explícalo tú, porque yo no lo sé explicar. Bueno, una serie que se hizo hace mucho tiempo, se llamaba Serie V, que se camuflaban y hacían ver cómo eran como las personas, pero no eran los lagartos aquellos. Y era que se camuflan dentro de ellos, ¿no? Y viven como ellos, pero no son ellos. No son ellos. Son gente que viene de fuera, extraterrestres que dominan, ¿no? Pero se camuflan entre... Vale. El ejemplo de que tiene que ver con el cristiano eso. A ver, ¿cómo yo intento utilizar ese ejemplo para decir? Pues que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo. Pertenecemos a otra ciudadanía. Ahora, ahí te quería ver yo. La gran diferencia con estos extraterrestres, mafiosos, terroristas, es que el seguidor de Cristo debe dar señales o evidencias de que forma parte de otro país, de otro reino, de otro gobierno. Está en el mundo, el cristiano, está en el mundo, la cristiana, pero no pertenece a este mundo. Eso es rarísimo. Este concepto es darle la vuelta al calcetín. Pero sin embargo, es como el Señor Jesús nos contempla, como Dios nos contempla. Cuando Él estaba orando al Padre Celestial y estaba rogando por sus discípulos y los que vendrían después, entre ellos nosotros, Él tenía esta oración, la oración intercesora de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Solamente versículos, vamos a leer solo del 15 al 17.
El Evangelio de Juan. ¿Dónde está el micro? Aquí. Gracias. Pásaselo a Félix si lo tiene. ¿Lo tienes, Félix? Juan capítulo 17, versículos del 15 al 17. Juan capítulo 17, versículos del 15 al 17. ¿Puedes leer, por favor, Félix? Sí. Pero con el micro en la boca. No, Gracias. no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. ¿Había más? No, es que estás leyendo otra versión, pero sí, está bien. Sí, está- y son los versículos pequeños, me cuesta de verlos. Bueno, pero lo has leído muy bien, Sí, es un poquito diferente, pero en definitiva lo que está diciendo es eso. No somos de este mundo. No somos de este mundo. ¿Cómo? ¿Tú eres cristiano? ¿Eres cristiana? ¿Eres de este mundo? Vamos a decir algo. Pero sois igual de guapos que el resto, igual de feos. Más guapos todavía, ¿no? El Señor Jesús nos está diciendo que somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Y eso qué significa ser ciudadano? Significa que hay un gobierno distinto a la manera de pensar y de hacer de este mundo. Los cristianos formamos parte del país de la no mentira. Formamos parte del país de la no mentira. Y en este mundo hay mucha mentira y sabemos bien por qué. Vamos a ver un poquito más acerca de esto. Formamos parte del reino de la verdad. Del reino de la verdad. Jesús empezó su trabajo público dando un mensaje claro, diciendo a todo el mundo que en la agenda de Dios había llegado el momento de anunciar la llegada del reino. El Evangelio empieza diciendo que el mensaje de Jesús era muy contundente: arrepentíos, que el reino de Dios se ha acercado. Ese era el mensaje desde el principio: arrepentimiento y la llegada del reino. Y muchas de las... Muchas de las enseñanzas de Jesús en los evangelios tenían mucho que ver con el reino. Era información sobre el reino. Por ejemplo, las llamadas bienaventuranzas. Las bienaventuranzas nos hablan del carácter de los súbditos del reino, de los habitantes, de los ciudadanos del reino, de ese reino. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 5. Capítulo 5. ¿Dónde están las bienaventuranzas? ¿Dónde están las bienaventuranzas? En Mateo 5. Acordaos, por favor, acordaos. Cuando no sepáis dónde están las bienaventuranzas del Señor Jesús, las que dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5, Mateo 5, Mateo 5, Mateo 5, Mateo 5. Ahí están. Es muy fácil. ¿Por qué? Porque si leemos las bienaventuranzas, sabéis que es toda una bendición y ahí siempre las podemos encontrar. Mateo 5, en versículos del 3 al 12. Vamos a leerlo de manera rápida. Ángeles, por favor, lees 3 versículos. Vamos a seguir leyendo 3 versículos cada uno. Bienaventurados, ¿Quieres un poquito de agua? no. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Uh-huh. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Otra más? Sí, ¿puedes leer? Ah, no tienes español. Bueno. Venga, Rodrigo.
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bueno, estas palabras, bueno, la guinda está en Mateo capítulo 6, versículo 33, cuando dice: buscad primero de todo el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, el resto de cosas importantes serán añadidas. Hay la versión internacional: buscad primero de todo el reino de Dios y su justicia, y después se añadirán el resto. Me gusta como lo dice aquí, de cosas importantes. Las cosas importantes, claro que hay cosas importantes, pero busquemos en primer lugar el reino de Dios. Y eso ponía muy nervioso a todos los fariseos, a todos los religiosos, los sacaba de... Sí, en catalán no, ves que me salía la palabra. De quicio, gracias. Hoy menos mal que te estás aquí, Joan, hoy es en Wikipedia. Cuando Jesús hablaba en sus parábolas acerca del reino de Dios, se refería a dos fases de manifestación del reino de Dios. Una fase tiene que ver con el final de los tiempos, la manifestación gloriosa en el final de los tiempos. Pero la otra fase tiene que ver con el dominio del gobierno, de la soberanía de Dios, ahora, todos estos siglos, y en todos sus hijos, y especialmente en ti y en mí, en los corazones de las personas. El reino de Dios tiene lugar cuando uno está sometido al Rey, que es Cristo. Y eso, ese reino está presente allí donde hayan corazones, allí donde hayan vidas que reconocen a Dios como su soberano y como su Señor. El reino de Dios significa, pues, el derecho que Dios ejerce en autoridad absoluta sobre sus hijos. No sé si lo creéis eso. El reino de Dios tiene lugar cuando su autoridad se ejerce en aquellos que le reciben y que quieren obedecerle. Dios no es un Dios democrático. A nosotros nos gusta la democracia, a mí me gusta mucho, en lo terrenal, la democracia. Pero Dios es monárquico, absolutista además, porque es el soberano, es el rey al quien nos tenemos que someter. Decía Job, capítulo 23, versículos 10 al 12, lo leo yo, no hace falta que lo busquéis. Él conoce mis caminos, en sus sendas he afirmado mis pies, he seguido su camino sin desviarme, no me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado la palabra de su boca. Cuando tú quieres que el Señor sea Señor de tu vida, estás dispuesto a obedecer, a atesorar las palabras de su boca. Y claro, si algo distingue al reino de Dios es la transparencia, es la verdad. Por eso decíamos antes, existe el reino de la mentira por un lado, pero también es cierto que
está el reino basado en la verdad, en la luz. Cuando decimos que algo ha salido a la luz, estamos diciendo que se conoce un asunto que estaba a escondidas, ¿no? Dice, ya ha salido a la luz tal historia. ¿Por qué? Porque antes estaba escondido. Nosotros somos declarados por el Señor, somos hijos de la luz. Efesios capítulo 5, versículos del 8 al 13, hay varias definiciones, estas son algunas de ellas. Efesios capítulo 5, versículos del 8 al 13. La mentira siempre está relacionada con Satanás. Él es el padre de la mentira y es el príncipe de este mundo. Pero frente a esa mentira, frente a ese gobierno de falsedad, de tinieblas, existe la luz. ¿Lees, por favor? Puedes leer 2 versículos cada uno y vamos siguiendo. Sí, a partir del 8. Sí. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Sí, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Sí. No, otro. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Allá donde hay luz se puede manifestar todo. Sigues. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia como andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí, ¿qué versículo es este ya? 21. Ah, bueno, es que había cogido carrerilla. Bien hecho, Juan. Bueno, el énfasis que estamos teniendo ahora es sobre este aspecto de que somos luz en el Señor, que hemos de andar como hijos de luz, que no participemos de las obras de las tinieblas. La luz es lo que lo manifiesta todo. Bien, pues basta de todo eso, llegamos a una conclusión, es que somos súbditos de primera. Uno tiene la libertad de ser o no ser un súbdito, alguien que obedece o no obedece al Rey de Reyes. Pero ¿sabéis una cosa? Es que en el reino de Dios no hay súbditos de segunda. Todos somos súbditos de primera. Dios no hace acepción de personas. Todos y cada uno de nosotros somos súbditos de primera. Todos tenemos el privilegio de pertenecer por igual a ese reino. Dios no hace distinciones, todos tenemos el mismo valor para Dios. Absolutamente igual. Por lo tanto, si todos tenemos la misma categoría de ser ciudadanos del reino, todos tenemos también los mismos deberes de amar y de servir y de obedecer al Rey de este reino. Y esto implica practicar la verdad a toda costa. Dice 1 de Juan capítulo 3, versículos 18 y 19, leo yo, vamos a ir un poquito más deprisa. Dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad
y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Estoy leyendo en la versión internacional. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 18 y 19. Así que para formar parte de este reino, solamente tenemos que reconocer en nuestro corazón y confesar con nuestra boca que Jesucristo es el Rey. Dice aquel texto: el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, no pasará, de condenación no pasará, sino, no vendrá condenación, sino que ha pasado de las tinieblas, de la mentira en definitiva, y de la muerte a la luz, a la verdad, a la vida. Así que Jesús se dedicó a decirle verdades a la gente. Son recursos. Si queremos crecer, hemos de vivir en la verdad. A nivel personal, como iglesia, confrontar la mentira, allá donde haya, sea a nivel social como a nivel personal, como incluso a nivel familiar. No podemos tolerar la mentira. Y esto es emocionante, porque el Señor nos da el privilegio de poder disfrutar del hecho de ser sus hijos. Dice Pablo que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que hablamos de crecer y realmente es una auténtica lucha permanente contra la mentira. Es uno de los recursos que tenemos. Hay una guerra declarada, como decíamos, en los medios. Siempre hay una guerra entre la verdad y la mentira. Lo sabemos muy bien. Cada día nos tenemos, incluso a veces a nivel personal, que confrontar con nuestro propio fracaso, porque mentimos. Muchas veces mentimos. A veces decimos sin querer. Bueno, no es una mentira, es una mentirijilla. Y muchas veces nos tenemos que confrontar con nuestro propio fracaso. Acordaos aquella historia del rey Sedequías. El rey Sedequías en tiempo de Jeremías. El rey Sedequías no quería escuchar la verdad que el profeta declaraba sobre su futuro y el de la ciudad de Jerusalén. Y como no quería escuchar la verdad, ¿qué hizo Sedequías? Metió en un foso, metió al profeta Jeremías y lo encadenó allí en el patio del palacio. No quería escuchar la verdad. Y muchas veces lo mismo nos pasa a nosotros y les pasa a muchas personas, especialmente a los que no son creyentes. También hay algún creyente que le cuesta aceptarla. Pero muchas veces escondemos la mentira. La escondemos, escondemos la verdad. La escondemos, no nos interesa. Y tomamos decisiones equivocadas. Pasa en las relaciones de pareja, pasa muchas veces por un hábito malsano, tantas cosas. Así que hemos de ser conscientes de esa batalla, una batalla real que tenemos, que existe permanentemente entre el reino de Dios y el reino de Satanás. El reino de Dios tiene un único y claro enemigo, como hemos mencionado y lo sabemos, es el padre de toda mentira. Y por eso a los religiosos el Señor les decía en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 44. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Juan, capítulo 8, versículo 44. Son palabras bien fuertes. ¿Puedes leer, por favor? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. El cristiano nos confrontamos con esta situación real. Y no solamente era una cuestión que pasaba hace 2000 años, sino que el padre de mentira sigue siendo o creando conflicto, no solamente en este mundo, sino en nuestras propias vidas personales. Pero Dios está con nosotros
que es más poderoso que el que está en este mundo. Hay ejércitos de ángeles que luchan, hay un mundo espiritual que somos incapaces de ver y de conocer, pero que nos defienden, esos ejércitos nos defienden de los ataques reales de millones de ángeles caídos, de demonios. Son luchas que no podemos ni siquiera entender, pero que Jesús confrontó en su ministerio porque Él vino para demostrar que Él era la verdad, y esa verdad es la que ha trasladado a aquellos que seguimos sus pisadas. Bien, acabo. Distingamos los falsos recursos que nos ofrece el mundo muchas veces. No solo materiales, sino incluso de ideas, filosofías. ¿Cómo era aquello, Juan, de mirad que nadie os engañe? Muy bien. Que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque somos súbditos de la verdad, del reino de la verdad, y son recursos para crecer. Parece mentira, pero si no utilizamos recursos como estos, hay muchos más, otro día hablaremos de otros, pero muchas veces nos impiden crecer porque le damos pie o dejamos que la mentira se instale en nuestras vidas y no avanzamos. Que el Señor nos ayude a seguir, pues, en sus pasos, creciendo personalmente y como iglesia. Bien, pues vamos a tener un momento de intercesión. Saludamos a aquellos que nos han seguido a través de las redes sociales y deseando que también ellos vayan creciendo en la verdad. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?